Muy buenos días. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Miércoles 23 de marzo. Esta era la fecha que se había señalado como el fin de la guerra y el comienzo de la paz. De una guerra que se inventó Santos, porque aquí no hemos tenido guerra. Aquí lo que hemos tenido es un terrorismo desatado que ha golpeado zonas del país con distinta intensidad según la capacidad que han tenido los gobiernos para contrarrestarla. Pero esto ha sido una guerra de bandidos. Alcanzó a tener características de guerra de guerrillas en la época del Caguán, cuando el doctor Pastrana le abrió el Caguán a todos estos bandidos, y cuando enriquecidos con la cocaína tuvieron capacidad para tomarse casi medio país. Uribe los derrotó, una derrota a unos bandidos, no una derrota en una guerra civil. Los colombianos nunca hemos estado enfrentados en dos ejércitos. Las FARC nunca han representado ningún sector significativo del pueblo colombiano, ninguno. Han sido una reunión de bandidos, haciendo su bandidaje, enriqueciéndose fabulosamente, y nada más que eso. 23 de marzo, dice que se acababa la guerra con las FARC, y la guerra del narcotráfico, y la guerra del ELN, y la guerra de las BACRIM, y la guerra de la inseguridad rampante en las ciudades, en los pueblos de Colombia. Esa quien la iba a acabar. Pero sea de ello lo que fuere, lo cierto es que pasó el 23 de marzo y no hubo nada de los compromisos que asumió Juanpa, no ante el pueblo colombiano, ante el mundo entero, desde la tribuna de la ONU. 23 de marzo, el mayor ridículo que ha hecho ningún presidente en la historia de Colombia. La guerra civil que nos recetó Obama. Ya esto, desde luego, aquí se ve pues la mano de la Cancillería y de Juanpa, que están empeñados en hacerle creer a Obama, y como Obama no tiene al parecer Secretaría de Estado, ni asesores, ni ha tenido embajadores en Colombia, puede estar creyendo que aquí hubo una guerra civil de 50 años. Puede estarlo creyendo, o es de mala fe que dice semejante monstruosidad. En Colombia no ha habido guerra civil. Y el señor Obama, en partido de béisbol, celebrando las jugadas del Tampa Bay, mientras Europa se desangra, mientras el mundo entero está con Bruselas, je suis Bruxelles. Mientras tanto, Obama viendo béisbol, con bandidos, rodeado de bandidos, acompañado de bandidos que no dejan de serlo. En Cuba no ha cambiado nada. Sigue el mismo régimen despótico, sigue la misma hambre, la misma desesperación, la misma tragedia que han vivido los cubanos durante 57 años. Y Obama festeja, mientras el mundo llora. Las críticas a esta posición del presidente de los Estados Unidos han llovido desde todas partes. Europa entera se ha sentido afrentada por el desparpajo con que este señor ve un partido de béisbol y aplaude y grita feliz cuando Bruselas está anegada en sangre, en dolor y en llanto, y Bruselas es la capital de Europa para muchos efectos. Las FARC y su legitimación política no solamente pues se habla del fin de una guerra de 50 años, como si lo fuera, como si hubiera guerra y como si hacer un acuerdo con estos bandidos de las FARC para entregarles el país fuera el fin de la guerra. El narcotráfico sigue rampante, quiere decir que sigue el elemento determinante y creador de lo que llaman la guerra en Colombia. El señor Kerry, reunido, el secretario de Estado de los Estados Unidos, reunido con estos bandidos, legitimándolos durante más de una hora en una reunión
que solamente tiene el secretario de Estado con los países, con los demás países del mundo, reunido con asesinos, secuestradores, masacradores, violadores de mujeres y de niñas. Esa es la reunión de Kerry y esa es la diplomacia de los Estados Unidos con respecto a Colombia. Je suis Bruxelles, lo decíamos. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué se sigue para Europa? Esto que pasó en Bruselas es un acto desesperado de unos desesperados que se inmolaron, como dicen, que se inmolaron dos de los bandidos estos que aparecen en una fotografía antes de matar seres humanos completamente indefensos, que nunca les hicieron daño, que no tenían nada que ver con ellos porque el terrorismo es así, indiscriminado, feroz, cobarde. Bruselas está buscando al tercero que no aparece en ninguna parte y quién los apoyó y quién les consiguió los explosivos y quién los entrenó. El problema de Europa es un problema inmenso. Hablaremos con el profesor Román Ortiz de esa situación. El apagón que se nos vino encima. Por lo pronto ya tenemos una cosa completamente segura, es aumento en las tarifas de electricidad, porque o se aumentan las tarifas o se quiebran las termogeneradoras, las generadoras de energía térmica, la que se alimenta de un gas que no existe, de un gas que estamos esperando que nos mande Maduro desde Venezuela. Aquí, como no hubo una política energética, como todo lo que hizo el presidente Uribe se fue dejando languidecer y acabar, no tenemos gas, no tenemos nada. Y el apagón se vino encima. Hablaremos de ese tema. En los Estados Unidos cambia el eje central de la campaña presidencial. Los Estados Unidos piden seguridad, los Estados Unidos piden tranquilidad, los Estados Unidos piden alguna forma de blindaje contra el islamismo malo, el islamismo perverso que lo azota. Más 11 de septiembre no quieren los norteamericanos. Y entonces el eje de la campaña torna hacia ese punto. Y entonces aparece Trump con sus propuestas locas, pero tampoco hay una propuesta seria de parte de Hillary Clinton ni de nadie. El vacío en la política norteamericana es un vacío increíble. El pueblo de la tierra que produce más científicos, que produce más artistas, que produce más economistas. El primer pueblo de la tierra no se sabe conducir y llega a un momento crucial y no tiene quien ejerza un liderazgo político real y profundo. Los Estados Unidos se merecen mucho más que lo que se puede plantear en una controversia entre Hillary Clinton y el señor Donald Trump, a su manera, dos mediocres que no pueden ser lo que representan ese grande, ese inmenso país del norte de América. La ONU ya está hablando de la violencia que habría en Colombia en el posconflicto. Ya dice que hay decenas de pueblos colombianos que quedarían librados a su suerte, porque hay droga, porque hay espacios para el enriquecimiento de unos bandidos, porque no hay presencia del Estado, no hay policía, no hay nada, porque este hombre nos entregó a las FARC. Ya lo dice la misma ONU. Ellos, que son los grandes alcahuetas de estos bandidos de las FARC, están diciendo que vastos sectores de Colombia van a quedar en situación crítica si las FARC se desmovilizaran. Claro, las FARC se desmovilizan teóricamente, ¿y dónde quedan los bandidos dedicados al narcotráfico? ¿Y dedicados a la minería ilegal? ¿Y dedicados a imperar en sus zonas como eso, como emperadores? Brasil tiene la más alta cifra de homicidios del mundo, 59.627, y la crisis del Brasil
es cada día más aguda. El Tribunal Supremo del Brasil, después de un juego de ping-pong entre varias autoridades judiciales, que la una decía que el señor Lula no puede posesionarse como ministro y el otro decía que sí, el Tribunal Supremo dio la última palabra. Lula no se puede posesionar como ministro del gabinete de Dilma Rousseff, porque se trata de una desviación de poder. No se trata de nombrar un ministro, sino de darle un burladero a Lula para que se muera de la risa de la justicia brasilera. Y el Tribunal Supremo dijo no, el señor Lula no puede ser ministro del Brasil. Y en Colombia, nada de Ramón Cabrales. ¿Las conversaciones con el ELN siguen? ¿Siguen? Nos preguntamos. ¿El ELN tiene interés? ¿Cuando está probando las mieles del narcotráfico? ¿Cuando se están enriqueciendo fabulosamente? ¿Cuando están llenando sus campamentos de milicianos o de bandidos de las FARC? En su momento más importante, ¿van a hablar de desmovilización y de entrega? Y a propósito, ¿dónde está Ramón Cabrales? ¿Cuándo va a parar esa crueldad infinita de estos sinvergüenzas? ¿Cuándo van a devolver al seno de su familia a un hombre bueno, trabajador, a un padre de familia que tiene derecho a estar con su mujer y con sus hijos? El ELN es con esos salvajes con los que estamos adelantando conversaciones. El señor Montealegre, que ya se va, después de haberse organizado en la Corte en el Consejo de Estado, un periodo especial para él, de 4 años, para él solito, se organizó una cosa de 4 años diciendo que su periodo es personal y no institucional. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? En la Constitución Política de Colombia no hay fiscalía. Lo que hay es Eduardo Montealegre, que tiene 4 años de periodo. Pues bien, después de esa semejante vergüenza, porque es que el Consejo de Estado se presta para todas las vergüenzas que en Colombia han sido, después de eso, se terminaron los 4 años y se va. Pero antes de irse, coge una maleta y se va para Washington a hablar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a decirle que el uribismo no es víctima de persecución política. No, no lo hemos notado. No hay presos políticos, no hay testigos falsos, no hay persecución infame contra gente decente, buena, honrada, que está en la cárcel por el hecho de ser uribista. Los presos políticos, o gente que está fugitiva, como Luis Alfonso Hoyos, comiendo el pan del destierro, por cuenta de estos hombres de la Fiscalía General de la Nación, representados por Montealegre, que se va tranquilamente para Washington a decir que hay pruebas serísimas contra Santiago Uribe y contra todos los uribistas. Pruebas serísimas, sí. Testigos falsos, bandidos comprados en las cárceles, y sabemos cómo y sabemos por quién en cada caso. Dicen que Caracol le prohibió a la encuestadora Cifras y Conceptos que en sus encuestas incluya una pregunta sobre Álvaro Uribe Vélez, porque las respuestas comparadas con las respuestas de Santos son tan abrumadoras que ponen muy triste al jefe, y entonces Caracol, que contrata a Cifras y Conceptos, no quiere que su jefecito sufra tanto, que sienta tanto dolor. El narciso que se mira en la fuente, en el agua cristalina. Yo no sé qué es lo que se mira porque no tiene mucho para mirarse, pero se mira ahí, se duele por los resultados de la encuesta de Cifras y Conceptos. Dicen los Estados Unidos, después de reunirse con los bandidos, con Raúl Castro, después de darle la mano a ese hombre que la tiene tinta en sangre de miles de cubanos que fueron conducidos sin clemencia al paredón de fusilamiento por este sinvergüenza y por el Che Guevara. Dice
que claramente hay presos políticos en Cuba, como si no lo supiéramos, y hablan de 40 y hablan de 60. No, señores, hay cerca de 15 millones de cubanos que son presos políticos, encerrados en una isla. No les queda más remedio que tirarse al mar a que se los coman los tiburones o a que los destruyan las olas, con tal de salir de ese encierro miserable que es Cuba. Es con ellos con los que se reúne el señor presidente Obama a festejar su hazaña en un partido de béisbol, a pasar la página, pasar la página. Y es que hay en Cuba apertura democrática, y es que hay partidos políticos, y es que hay libertad de conciencia y de expresión, y es que los cubanos pueden decir lo que se les parezca y organizarse como quieran para manejar su destino histórico. Sigue siendo la misma Cuba de siempre. Ahora pidiéndole plata a los Estados Unidos para tratar de sobrevivir a lo que se venga después de que Venezuela definitivamente no le pueda mandar más petróleo. Ataque aéreo de los Estados Unidos en campo de entrenamiento de Al Qaeda en Yemen. Decenas de muertos. Y parece que está enfermo Capriles, el ex candidato a la presidencia por de Venezuela, y miembro de la oposición política, está en un tratamiento médico en los Estados Unidos. Dicen que es cáncer de piel. Él lo niega, pero es que cualquier tratamiento médico se lo tienen que hacer los venezolanos en los Estados Unidos, porque en Venezuela se acabaron los medios para que los médicos puedan trabajar. Hay médicos excelentes, sin duda, pero no tienen con qué trabajar. No tienen elementos quirúrgicos, no tienen nada, porque en Venezuela no hay nada, sino corrupción y miseria. Eso es lo que quedó del socialismo del siglo XXI para Venezuela. Y a propósito, Obama sale de Cuba, no se va para Bruselas, se va para la Argentina. Mauricio Macri le ha devuelto a los argentinos la esperanza, el pago de las obligaciones externas, el cambio de rumbo. ¿Quién se acuerda de Cristina Fernández? Los que se acuerden de una pesadilla. Obama va para allá a inaugurar una nueva democracia. Entonces, ¿quién lo creyera? De Raúl Castro a Mauricio Macri. Este hombre pasa de un lado a otro sin solución de continuidad. Él no entiende de la misa a la media. Pobrecito. O mejor, pobrecito los Estados Unidos, una nación tan grande con un presidente tan pequeño. Y en Hoy en la Historia, señores, amigos, oigan esto que les voy a contar. 23 de marzo, 23 de 1933. Es una fecha trágica para Alemania y para el mundo. Hitler se hace entregar de parte del Reichstag una ley de autorizaciones que le permitirá hacer todo lo que hizo con Alemania. La tragedia de Alemania nació de una ley de autorizaciones que Hitler obtuvo un día como hoy, 23 de marzo de 1933. Contaremos la historia completa. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días. Ave María, dicen algunos oyentes en el chat, pero en otro sentido. Bueno, primero quiero aclarar que tuve un lapsus al inicio del programa, es www.lahoradelaverdad.com.co. A veces pasa, ¿no? Nos despistamos un poquito. Bueno, hoy es 23 de marzo, una fecha que todos tenemos marcada en el calendario. ¿Recuerdan las palabras del presidente Juan Manuel Santos? ¿Ustedes las recuerdan? Escuchen. Y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será el 23 de marzo del año 2016. Repito, el 23 de marzo del año 2016. Y no pasó nada, como no pasó en el 2012, ¿sí? Cuando el presidente aseguró que la firma era cuestión de meses y ya llevamos 4 años.
De meses y no de años, Montserrat. Años. Meses sí. y no de años. Y no esta es años. fecha límite. ¿Qué hay más allá del límite, Montserrat? No hay límites. Eso significa que este gobierno no tiene límites, o no respeta los límites, o no se sabe poner límites. Porque la fecha límite, efectivamente, se quedó en promesas, como casi todo, en un gobierno en el que, según las encuestas, aclaro que esto no me lo invento yo, los colombianos no creen, lo dicen las encuestas. Ni siquiera el viaje del presidente estadounidense Barack Obama a Cuba consiguió blindar un proceso que hace aguas y que algunos califican, pues no como un proceso de paz, sino como la entrega de un país a uno de los grupos narcoterroristas más tenebrosos del mundo, como son las FARC. Pues las insaciables FARC lo quieren todo. No están de acuerdo con el cese bilateral, ni con el desarme, ni con las zonas de ubicación. Las FARC quieren ubicarse en centros poblados, con fusiles a la espalda, el mejor estilo de conejo, y seguir haciendo política a punta de fusil. Fíjense que digo seguir haciendo. Mientras tanto, la comunidad internacional aplaude un proceso que no entienden, pero que suena bien. Se pone la palomita de la paz, porque es lo políticamente correcto, le tienden la mano a las FARC y después se las lavan apresuradamente. Pregunto, ¿por qué no se ha firmado la paz en lo que el propio presidente Juan Manuel Santos llamó fecha límite? ¿Qué más necesitan las FARC, aparte del Papa, el presidente de Estados Unidos y el reconocimiento de actores políticos? ¿Qué hay detrás de ese reconocimiento de estatus político? ¿Será una forma de intentar convencer a la Corte Penal Internacional, la única que hasta el momento no se ha dejado engatusar? Pregunto. Montserrat, ¿qué hay? Cocaína, miles de millones de dólares por año, negocio, el negocio que arruina a los colombianos. Algún día tendremos que entender los colombianos que las FARC son cocaína y que la cocaína es miseria para el pueblo de Colombia. Hoy hay un artículo curioso por allá en un periódico santista desde luego, que habla de la miseria de los que viven de producir zapatos. Una industria que entró en crisis, dicen que por la apertura económica, no, por el contrabando. Y el contrabando se paga con dólares negros, y los dólares negros vienen de la cocaína y la cocaína de las FARC. Las FARC son el gran fabricante de miseria para millones de colombianos que no encuentran un empleo y que no tienen un futuro por la competencia que les hacen las FARC. ¿Qué hay más allá de ese límite? Se pregunta usted. Cocaína, negocio, plata, inmundicia, la inmundicia que representan las FARC, que no son otra cosa que una organización narcoterrorista. Pero pregunto, más allá de este tema, ¿qué hay detrás del reconocimiento de estatus políticos? ¿Eso puede influir en la Corte Penal Internacional? Porque no, eso no es nada, retroactivo tampoco. No, pero retroactivo, ¿no? No, pero es que inclusive si se le reconoce estatus político, los crímenes de lesa humanidad tienen que responder igual, ¿no? Es igual. Que si no se lo reconozca, para la Corte Penal Internacional es indiferente. El delito de lesa humanidad, cométalo quien lo cometa, es delito de lesa humanidad. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2016. Como dice la propaganda, Barack Hussein Obama estuvo en el lugar equivocado. Ni el nefelibata del Jimmy Carter se atrevió a tanto, mientras la República Belga, víctima ayer de un martes negro, con cerca de 40 muertos y más de 200 heridos, 4 caldenses, 4 manizalitas entre ellos, uno de ellos en situación difícil, en medio del ataque al corazón de Europa, cuando Barack Hussein Obama se reunía en el Vaticano del terrorismo Cuba con el primer cartel de criminales
los camaradas de Juanpa, el mismo que pretendió, en la dulce compañía del sátrapa bolivariano de los colombianos, quien se quedó vestido para el evento. Pero mientras en Bruselas las autoridades recogían los muertos, evacuaban heridos, Barack Hussein Obama recogía los aplausos de la galería, de la que hacían parte Timochenko, Iván el Terrible, Santrich y toda la bandola de criminales del primer cartel de droga en el mundo, los mismos socios de Al Qaeda, quien con su festejo la sacó del estadio con semejante afrenta, mientras Bruselas llora sus muertos y el tal Kerry se reúne con los secuestradores de sus conciudadanos, los mismos que gritan "Go Yankees Go", y le hacían coro a Chávez y ahora a Maduro, los mismos que llenan de coca a los Estados Unidos. Definitivamente, doctor Londoño, Barack Hussein Obama está en el lugar equivocado. ¿Para dónde llevan a los Estados Unidos? Bueno, ¿y para dónde nos llevan a nosotros, no? De paso. Obama festeja los jonrones y los strikes y las bolas y las bases por bolas en un partido de béisbol en momentos en que el mundo entero llora la tragedia de Bruselas. Tuvo la corta dignidad de un minuto de silencio en medio de un estadio que usted dijo, donde Obama recogía los vítores y los aplausos de la gente. Eso no es cierto, William. Estaba prohibido que aplaudieran al presidente de los Estados Unidos. Y cumplieron. No, pero lo aplaudían Timochenko. Lo aplaudían sus camaradas, sus amigos, los amigos de Obama. Ahí estaban festejándolo, pero estaba prohibido aplaudir. Prohibido aplaudir. Y el que aplaudiera se iba para una mazmorra. Lo mandaban a trabajos forzados, de manera que no aplaudió nadie, porque en Cuba sigue rigiendo el régimen del terror, el mismo que regía cuando llegó Obama. Solo que ahora va a haber turismo, va a haber gringos gastando plata, gastándolo en las jineteras cubanas. Los padres de familia mandarán a sus hijas a que reciban a los gringos para tratar de llevarse un bocado de comida a su boca. Para tener un bocado de comida. Sí. Qué horror. Obama festejando en un partido de béisbol cuando el mundo entero lloraba la tragedia de Bruselas. Bueno, Bélgica, William, no es una república, es un reino. Sí. Es un reino, muy bien. Entonces seamos precisos en esas cosas para no confundir a la gente. Es una monarquía constitucional, el reino de Bélgica. Pero es Europa entera la que está dolida, es el mundo entero. Son los demócratas del mundo entero los que lloran esta atrocidad cometida por unos salvajes que a nombre de una religión que debiera serles sagradas a ellos cometen estas atrocidades. Y mientras tanto Obama festeja, Obama celebra, el presidente de los Estados Unidos de América. ¡Qué horror! Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y si el mundo sigue llorando los atentados terroristas en Bélgica y todas sus víctimas, los ataques de ayer perpetrados, ya se sabe, por el grupo radical Estado Islámico, causaron más de una treintena de muertos en el aeropuerto internacional de Zaventem y en una estación de metro a escasos metros del Parlamento Europeo, donde trabajan funcionarios de los 28 países miembros de la Unión Europea, y también se han reportado más de 200 heridos. Pero hay una cosa que tenemos que entender, doctor Londoño, y que voy a tomarme un momento para contársela a nuestros oyentes, y es por qué Bélgica y por qué su capital.
y es que el objetivo de los atacantes es uno de los enclaves más delicados en Europa. Bruselas es la sede de la mayoría de los principales organismos de la Unión Europea, la OTAN y otras agencias internacionales, así como del propio gobierno belga, y es el centro además de instituciones económicas y simbólicamente es un centro político y económico muy importante. Hay quienes, como lo mencionaba William Calderón anteriormente, lo han denominado incluso como el corazón político y económico de Europa. Y hay algo también que hay que entender, y es que hay una conexión entre los ataques cometidos en París en noviembre del 2015 y Bélgica, y su eje y su constante es Molenbeek, doctor Londoño, un barrio obrero marginal, en donde el 80% de sus habitantes son musulmanes. Y en ese país 500.000 de musulmanes viven, pero los problemas de militancia extremista se concentran en esa capital. Y es precisamente en Molenbeek, un área con una numerosa población de origen marroquí. Y fue allí, doctor Londoño, donde precisamente fue capturado la semana pasada el principal sospechoso de los ataques en París, Salah Abdeslam. Captura que, según dicen, habría provocado la revancha de los extremistas. Y varios factores también han contribuido al auge de una radicalización islámica sin control efectivo del Estado en el sector de Bruselas y en Bélgica, doctor Londoño. Y es que los musulmanes en muchos lugares de Europa viven como parias y persiste una imposibilidad de los estados para incluir a esas personas en la sociedad. Esto ha generado un conflicto social, doctor Londoño, que está demostrando sus más cruentas consecuencias. Y hay otro aspecto que quiero mencionar acerca del diseño institucional de Bélgica que lo hace muy vulnerable a estos ataques terroristas. Y es que el gobierno, este estado está diseñado con muchísima independencia local. Esa independencia local ha hecho que la policía tenga difícil acceso a este tipo de lugares y que el Estado también tenga difícil acceso a estos lugares. Entonces es estar en Europa, pero sin realmente estar allí, y esto hace que sea un caldo de cultivo para los grupos extremistas. Bueno, sea de ello lo que fuere, estos salvajes pusieron las bombas, asesinaron docenas de personas, hirieron centenares de personas e hirieron a Europa entera en su corazón. La gente de buena voluntad, la gente de buena fe, no puede mirar estos ataques sin un sentimiento de horror y de repugnancia. Eso es lo que logran estos partidarios del Islam, hacer odiar una religión que es respetable, que tiene que ser respetada y que tiene que ser comprendida en la medida en que estos salvajes no se tomen el nombre de la religión para cometer semejantes atrocidades. El mundo está herido en el corazón. Así no se puede vivir en medio del terror, como nos quieren hacer vivir en Colombia, por ejemplo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de la crisis energética que tiene al país en vilo y preparándose para enfrentar definitivamente los racionamientos que, como van las cosas, pues serán inevitables. Y esto a pesar de los esfuerzos que ha venido haciendo la sociedad colombiana por lograr un ahorro efectivo de energía. Un esfuerzo que lamentablemente no ha dado los resultados que se esperaban, y la sociedad y los ahorros parecen que eran la última carta del naipe del gobierno para hacer frente a la crisis que definitivamente no pudo contener. Pero aquí no puedo dejar de hacer un paréntesis también sobre las mentiras del gobierno. Un gobierno mentiroso, pues compararon el consumo de energía del pasado lunes festivo con el de un lunes laboral de febrero, y obvio, dicen que el ahorro fue del 14%. Pero cerremos el paréntesis ahí, porque el tema en realidad es que el ahorro va en 4,5% con todo y la medición tramposa, y ya el gobierno está adelantando la proyección de cómo serían los racionamientos a lo largo y ancho del país. Y esto es un tema inminente. Se dice que ya desde la semana entrante podríamos empezar a enfrentar los racionamientos, pero el país en algo se tiene que preparar precisamente para poder enfrentarlos. Medidas como volver a implementar la hora Gaviria podrían ser tenidas
tenidas en cuenta, pero de nuevo ya veremos qué decide la semana entrante el gobierno nacional con base en el comportamiento del consumo de estos días, que de nuevo es un comportamiento ficticio, porque cuando la semana mayor quede atrás, pues volveremos a los consumos habituales de energía, y esto en medio de una crisis en los embalses, sus niveles siguen siendo críticos, y también en medio de una operación complicada de las termoeléctricas, toda vez que los operadores ya advierten que no están dispuestos a seguir operando a pérdida, como lo pretende el gobierno nacional. Un panorama oscuro, muy oscuro el que nos espera. Sí, es que ya las térmicas dijeron que se les aumenta su ingreso o se quiebran. Sí, y que las tome el gobierno, a ver cómo las opera. Pero las tiene que operar también a pérdida. A pérdida no puede. ¿De dónde saca el dinero? Entonces el dinero lo sacan del bolsillo de los que pagan la luz, de manera que prepárense, queridos amigos, a pagar más alto el precio de la energía. Ese costo, el costo de la ineficiencia, de la ineptitud de este gobierno, lo pagaremos entre todos. Y el apagón se viene, mejor dicho, se vino. Es inevitable. A pesar de la lluvia, la gente dice, pero ¿por qué? Si este es un problema de lluvias, ¿por qué vamos a tener apagón? Vamos a tener apagón por el pésimo manejo que el gobierno le ha dado a nuestros recursos. En un minuto estaremos con la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático Generación del 14 sobre estos temas fundamentales que tenemos que conocer a fondo y que tenemos que juzgar con ecuanimidad, pero con buen juicio, por supuesto. Paloma Valencia estará con nosotros en un minuto, en la hora de la verdad.